gracias a todos. Efectivamente, el título de la conferencia ya lo dice todo, inflación se ha despertado la fiera. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer en la sesión de hoy? Es tratar una de las preocupaciones que tenemos todos a la hora de afrontar nuestras inversiones, porque como sabemos, muchas veces la inflación se presenta como uno de los principales hándicaps que tenemos cuando tenemos que constituir una cartera, porque muchas veces el objetivo ya no solamente es tener una rentabilidad, sino que si esa rentabilidad no es capaz de superar la inflación, pues en esos casos estamos perdiendo valor adquisitivo. Y en un momento como el actual, en el que tenemos una inflación en niveles muy superiores a los objetivos de los bancos centrales, pues efectivamente es un tema que suele preocupar a los inversores y bastante. Y más después de los últimos acontecimientos que después pasaremos a comentar brevemente. En este contexto, entonces, lo que nosotros nos preguntamos es qué es lo que podemos hacer. Tenemos que tener el dinero debajo del colchón, no hay una opción para rentabilizar nuestros ahorros, y hoy lo que vamos a intentar es ofrecer dos alternativas que se pueden beneficiar de un entorno inflacionista. Dicho esto, pues vamos a repasar brevemente dónde estamos en estos momentos. Estamos en un momento en el que la inflación está en los máximos de las últimas 3 décadas y además por unos factores que todos conocemos, porque ha habido unos problemas de suministro, partíamos de un escenario pandémico de absoluta restricción y después ha habido una reapertura muy vertical de las economías, ha aumentado el coste de la energía, esto se ha traducido además en el incremento de otras materias primas y todo esto lo que ha hecho ha sido derivar una inflación que estaba en niveles que, como decimos, no se veían en las últimas 3 décadas. Pero es que no solamente eso, es que si miramos las economías avanzadas, un 44% de ellas, aproximadamente un 34% en total, tienen tasas de inflación superiores al 5%, que es algo que no se veía tampoco en los últimos 20 años. Y esto, evidentemente, es un escenario tal vez anómalo. También tenemos que tener en cuenta que el escenario no es igual en todas las partes. Aquí podemos ver la línea azul es Estados Unidos, que es donde la inflación está más alta, seguido de Reino Unido y muy cerquita de la eurozona, mientras que en cambio en el caso de China o en el caso de Japón vemos que está en unas tasas más controladas. En el caso de Estados Unidos, sobre todo, hay un factor que ha preocupado y es ese desequilibrio que hay de oferta y demanda dentro del mercado laboral que ha hecho que se incrementen muchísimo los costes salariales. ¿Y por qué esto preocupa? Porque es verdad que cuando hablamos de inflación, en muchas ocasiones lo que hacemos es pensar en el precio de la gasolina, que muchas veces lo que hace es hacer que esa tasa IPC, esa inflación, se dispare. Y cuando realmente es un poco preocupante es cuando la subyacente, es decir, cuando eliminamos aquellos componentes más volátiles, también están en unos niveles muy elevados. Y por eso se mira mucho si hay unas tensiones inflacionistas que pueda llevar a que las empresas tengan que empezar a subir salarios y esto al final se repercuta en los bienes y servicios y genere una inflación que ya no solamente es de un momento puntual, sino que se puede extender durante un periodo de tiempo superior. Y esto, por ejemplo, es uno de los aspectos que se está mirando especialmente en el caso de Estados Unidos. En este gráfico de la derecha lo que vemos es cómo ha estado evolucionando la inflación en Europa, Estados Unidos y China. Y es muy curioso, si miramos en diciembre del año 2020, las preocupaciones que teníamos eran absolutamente otras. Es verdad que veníamos de un momento en el que había una política monetaria expansiva, siempre se estaba advirtiendo de que esto podía derivar en una inflación, pero esta inflación no llegaba. Y esto lo que hacía es que los bancos centrales pudieran estar cómodos con esa política acomodaticia y ayudando a los mercados en un entorno en el que era necesaria una recuperación. Pero es que en muy poquito tiempo hemos pasado de esta situación en la que no nos preocupaba en absoluto la inflación o incluso en algún momento nos llegó a preocupar si podíamos estar en una situación deflacionista a todo lo contrario, a tasas en Estados Unidos de 7,5, de Reino Unido 5,5 o en el caso de la eurozona que se sitúa en el 5,1. Así que este es el escenario actual que podría cambiar con los últimos acontecimientos, como en la última parte comentaremos brevemente. Aquí sí vemos también, estarían las perspectivas de crecimiento de la economía versus las expectativas de inflación a nivel global. Y en este sentido, si miramos lo que pasaba en diciembre y febrero, al margen de lo que ha ocurrido en las últimas horas, veíamos cómo el mercado empezaba a estar un poco más optimista. Es decir, que seguíamos descontando un escenario en el que iba a haber crecimiento económico. Y, por tanto, en este escenario, una retirada de estímulos monetarios podría no ser demasiado impactante. Y como vemos, desde diciembre del año pasado hasta febrero, había un incremento importante en cuanto al optimismo del mercado en las previsiones de crecimiento económico. Y en el caso de las expectativas de inflación,
pues ocurría, aquí no había unanimidad. Por ejemplo, sí que lo que veíamos era que había un incremento en las percepciones sobre que iba a haber más tensiones inflacionistas. El año pasado veníamos oyendo que esta inflación iba a ser pasajera, que se debía a un efecto base, que se debía al efecto de la pandemia, y poco a poco lo que ha habido es un traslado de esa idea hacia la idea de que va a ser más persistente y que, por tanto, las autoridades monetarias iban a tener que ser un poco más duras a la hora de empezar a retirar los estímulos. Aquí vemos igualmente las previsiones que había y, por ejemplo, estamos hablando de unas previsiones de crecimiento de PIB a nivel mundial algo más débiles que el año pasado, pero todavía estábamos hablando de un escenario en el que iba a haber crecimiento. Estados Unidos un 4%, Eurozona un 3,9%, como decimos, por debajo de los del año anterior, pero es verdad que el efecto de la comparación, porque veníamos de la época prepandemia, hace que esta comparación tampoco sea totalmente justa. Y en el caso de la inflación, lo que se estaba empezando a descontar es que en algunos casos se podría haber una moderación, en el caso de la eurozona podría seguir creciendo, pero en el caso de Estados Unidos sí que se vería esa moderación. Y llegamos a esta última slide, que es donde queremos hacer hincapié para después dar ya paso a las ideas de inversión en este entorno. Si miramos cuáles son las principales preocupaciones, según esta encuesta que se ha hecho a partir de Oxford Economics, cuáles son las mayores preocupaciones que tienen los inversores, vemos que la principal es el impacto en el mercado de la elevada inflación, por encima de la pandemia, por encima de las persistencias en las distribuciones de las cadenas de valor, por encima de la posibilidad de que los bancos centrales empiecen a cambiar la política monetaria. Lo que más le preocupa a los inversores es la inflación. Y aquí es donde además hacemos ese pequeño inciso. Esto es de una encuesta reciente, pero que no tiene en cuenta lo que ha pasado en las últimas horas en los mercados. Lo que ha pasado en los mercados es algo que no era el escenario central y lo que podría hacer es agravar esta situación. ¿Por qué? Pues para empezar, porque hemos visto cómo en pocas horas el petróleo ha superado los $100, cómo el precio del gas se ha vuelto a incrementar, y esto ya no solamente tiene su impacto en la inflación, sino que además puede tener su impacto en el crecimiento económico y puede poner a los bancos centrales en una tesitura muy complicada. Tener que controlar la inflación en un entorno en el que, habíamos visto las slides anteriores, todavía estábamos en un escenario en el que se esperaba crecimiento. ¿Qué va a pasar si las tensiones geopolíticas persisten? Solamente pensemos que en el caso de Europa, en el caso de la eurozona, el gas natural es la segunda materia prima que más utilizamos después del petróleo y que el 90% necesitamos importarla y que Rusia es un exportador nato de estas materias primas. En el caso del gas natural nos importa la eurozona, nos exporta la eurozona, importamos nosotros un 45% y en el caso del petróleo un 27%. Así que podemos imaginar las consecuencias que tendría una crisis duradera. El Banco Central Europeo ha estimado que solamente un racionamiento del 10% del gas podría restar 0,7 puntos básicos al crecimiento de la eurozona. Y en este contexto, bueno, pues evidentemente las preocupaciones se han incrementado y vamos a ver si efectivamente la inflación no continúa subiendo al calor del crecimiento de las materias primas. Y como decimos, este va a ser el punto de inflexión para poder dar paso a dos ideas que podrían ser interesantes en el contexto actual. En el contexto actual hay algunos tipos de activos que se van a ver perjudicados por este escenario de alta inflación, pero en cambio sí que existen algunas oportunidades que podemos aprovechar para sacar partido en la medida de lo posible de este escenario de una inflación elevada. Y sin más, pues lo que voy a hacer es dejar paso a Jaime, que nos va a explicar cuál es su idea de inversión en este entorno, que son los bonos ligados a la inflación. Jaime, por favor. Ha tenido un problema técnico. Si os parece, pasamos a Carlos. Ningún problema. Todos los problemas se solucionan. Y este es muy sencillo de solucionar. En este caso, la idea para renta variable, os les íbamos a ofrecer uno de renta fija y no de renta variable. Y en el caso de renta variable estaríamos hablando del sector de las infraestructuras y en este caso va a ser Carlos de Andrés el que nos la va a presentar. Así que Carlos, adelante, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estaba diciendo lo del problema técnico y no conseguía quitar el mute de la plataforma y digo, vaya, voy a tener también problema técnico. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a Singular Bank por la invitación. Para DWS es un placer y un lujo poder estar aquí con todos vosotros y presentaros pues una idea que efectivamente
tiene mucho momento de mercado por el círculo económico que nos rodea, ¿no? Y especialmente, como bien apuntabas, Victoria, y es el topic, ¿no?, de la charla de hoy, que es la inflación. Vamos a hablar de una estrategia que está centrada en la inversión en infraestructuras. Entonces, lo que voy a hacer primero es explicar los beneficios de este tipo de compañías, que no son pocos, ya lo vais a ver. Y no solo esos beneficios están relacionados con el tema de hoy, que es la inflación, sino también otros más. Empiezo por la inflación, y es que las compañías donde vamos a invertir, pues en sus contratos de explotación estipulan que pueden traspasar la subida de precios al precio final de sus servicios. Esto implica que, si bien sus costes de explotación pueden subir precisamente por la inflación, estas compañías pueden traspasar esa subida de la inflación a sus clientes finales, y esto les permite una cosa que es muy sencilla de entender, que es que sus márgenes de explotación, su EBITDA, incluso sus flujos libres de caja, pues no se van a ver dañados. El segundo de los beneficios que podéis ver en esta slide serían las barreras de entrada. Fijaros que estamos hablando de compañías que operan en segmentos del mercado o en industrias que son muy intensivos de capital, ¿no? Y esto lo que impide o dificulta que otros jugadores, otros players, otras nuevas compañías pues puedan entrar a competir, por lo que su política de fijación de precios de este tipo de compañías pues es bastante sustancial. El siguiente beneficio sería estabilidad en flujos de caja. Son negocios muy recurrentes. Muchas de estas compañías cotizan en sectores pues muy maduros, y esto les permite tener mucha predictibilidad o una mayor predictibilidad a la hora de estimar cuáles van a ser sus flujos de caja que van a poder generar en los próximos 3, 5, 7 o incluso 10 años. Y muy importante, especialmente ahora que estamos viendo cómo hay mucha volatilidad en los mercados, ¿no? Estamos viendo cómo la renta variable pues está sufriendo. El siguiente beneficio sería la diversificación o baja correlación. La beta del fondo, la manera que tenemos en el argot financiero, ¿no?, de medir cómo un fondo o una cartera se mueve a la par con el mercado, pues en este caso estamos hablando de una beta de 0,67 con el MSCI World. Todo lo que baje de 0,80 ya añade valor descorrelacionador, ¿no? Pues en este caso la descorrelación y diversificación es mucho más visible al tener una beta de 0,67. Si pasamos a la siguiente slide, podemos ver algo muy interesante y tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente. Fijaros cómo aquí lo que estamos comparando es cómo crecen los márgenes de explotación de las compañías de infraestructuras comparado con cómo crecen los márgenes de explotación de la renta variable global, ¿no? Y fijaros cómo la dispersión en el crecimiento de los márgenes de explotación es mucho menor en el caso de las infraestructuras. ¿Por qué? Pues porque cotizan en sectores más maduros. La tasa de crecimiento quizás es menor que la del resto del mercado, pero sí que es más estable. Y esto, este aspecto en entornos de volatilidad, pues es lo que busca el mercado, algo de refugio, algo de mayor visibilidad, ¿vale? Si pasamos a la siguiente slide, fijaros, aquí lo que estamos haciendo es calcular el ratio de Sharpe, que básicamente lo que hacemos es comparar la rentabilidad de la cartera con el riesgo de invertir en esa cartera. Aquí es importante resaltar el por qué invertir en las infraestructuras. Cuando invertimos en infraestructuras, no estamos buscando maximizar la rentabilidad, no estamos buscando esto. Si estuviéramos buscando maximizar la rentabilidad, pues no podría irme a compañías defensivas, con betas defensivas, sino que tendría que invertir en segmentos del mercado que tengan una beta por encima de 1, compañías o sectores pues, más agresivos. Las infraestructuras, como mencionaba anteriormente, tienen una beta en menor de 1 y, por lo tanto, difícilmente va a ser el activo más rentable en nuestra cartera. No estamos buscando esto. Lo que queremos, lo que entiendo que cualquier inversor, busca cuando invierte, es construir una cartera inteligente, ¿no? Una cartera formada por distintas clases de activo, pero que todos esos activos en su conjunto me optimicen mi ecuación rentabilidad-riesgo. Y fijaros cómo, ya de por sí, lo podéis ver en este gráfico, las infraestructuras ofrecen ratios de Sharpe muy similares
a los de la renta variable global. Dependiendo del plazo que escojamos, pues va a ser mayor o menor, pero insisto, en su conjunto, añadir infraestructuras a nuestra cartera nos permite tener un portfolio, una cartera más diversificado, sin por ello renunciar a perder rentabilidad, dejarnos rentabilidad por el camino, ¿vale? Podemos pasar a la siguiente slide. Lo que busco con esta slide es resumir un poco las características que os acabo de mencionar. Uno, que estamos hablando de compañías que tienen en sus balances activos tangibles. Por lo tanto, activos tangibles implican que subidas de la inflación se van a repercutir en los activos. Por lo tanto, el valor de la compañía de por sí también va a crecer. El segundo, lo mencionaba antes, altas barreras de entrada. Algo muy importante que no mencioné es que estamos hablando de compañías que tienen una demanda inelástica. Es que son servicios de los que no podemos renunciar. No es que deje de ir al cine o deje de ir o deje de viajar o deje de salir a alternar. No. Estamos hablando de compañías que ofrecen servicios cuyas demandas son bastante inelásticas. De ahí esa estabilidad en los flujos de caja y esa menor variabilidad en los crecimientos de sus flujos de caja. Y el último punto, que aquí lo que sí que voy a hacer es cubrirlo posteriormente, si no os importa. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la siguiente slide. Vamos a hablar un poco de valoraciones, ¿no? Yo creo que antes de invertir, incluso antes de comprar cualquier activo, pues la pregunta que siempre debemos de hacernos es si ese activo que quiero comprar, ese activo en el que quiero invertir, está caro o está barato, ¿no? Bueno, pues todos hemos visto y leído, ¿no?, que los múltiplos de la renta variable se habían ampliado mucho, ¿no?, en los últimos años, debido, entre otras cosas, por supuesto, a la buena rentabilidad que ha tenido la renta variable. Esos múltiplos, esas valoraciones ya eran bastante exigentes, ¿no? Aquí lo que me gustaría destacar, y es algo que podéis ver en este gráfico, es que las infraestructuras, a pesar de que hayan dado una rentabilidad anualizada del 9, del 10% en los últimos años, pues esto no ha convertido a esta clase de activo en un activo caro, para nada. Lo podéis ver en este gráfico, podéis ver como el margen Enterprise Value EBITDA, que es un poco por el que se rige la valoración de las infraestructuras, pues se encuentra cotizando a múltiplos similares de 10 años atrás. Por lo tanto, esto refleja muy bien la consistencia de esta clase de activo. Es verdad que el Enterprise Value, el valor de la compañía, que es el valor del equity más el valor de la deuda, es verdad que ha subido, pero también ha subido su EBITDA. Por lo tanto, al final, el numerador me crece, el denominador me crece y al final, en resumen, lo que tengo es un activo que en términos de valoración histórico pues no se encuentra para nada al caro. Insisto, los mismos múltiplos o múltiplos similares que hace 10 años. Esto no ocurre con la renta variable, ¿vale? Bueno, pues si pasamos a la siguiente slide, yo creo que una vez que ya hemos resumido o descrito pues que es un activo bastante interesante, especialmente en el entorno macroeconómico en el que estamos, la siguiente parte de mi intervención lo que quiero es mostraros cómo en DWS implementamos esta estrategia de infraestructura. Y es que la palabra infraestructuras puede englobar muchas compañías, pero sin embargo no todas esas compañías ofrecen todos los beneficios o ventajas de los que os he hablado antes. Lo que hacemos en DWS es implementar una estrategia conocida como Pure Play o juego puro, ¿no? Porque solo esas compañías de juego puro, Pure Play, nos van a permitir aprovechar todos los beneficios que os he mencionado antes. Altas barreras de entrada, demandas inelásticas, buena cobertura frente a la inflación, ¿vale? Por lo tanto, veis cómo, en términos globales, pues hay cerca de 450 compañías que formarían parte del segmento infraestructuras. Sin embargo, nosotros en DWS solo miramos a las conocidas como juego puro o Pure Play, que son aproximadamente entre unas 150, unas 180 compañías, ¿vale? Si pasamos a la siguiente slide, ahí lo que quiero mostraros, y esto está
muy relacionado con el tema de la charla que estamos manteniendo hoy. ¿Por qué Pure Play, no? ¿Por qué solo nos centramos en esas compañías? Pues porque si lo que buscamos es una buena cobertura para la inflación, estas compañías de juego puro pues nos van a ofrecer una mayor cobertura, una mayor y mejor cobertura. Pues ¿por qué? Porque en sus contratos de explotación, lo mencionaba inicialmente, se estipula que pueden traspasar el incremento de precios a sus clientes finales. Por tanto, cuanto más juego puro, ¿no?, sea la estrategia, mayor y mejor va a ser la cobertura que vas a tener para protegerte frente a la inflación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, aquí no me voy a entretener mucho, aquí lo que podéis ver es el proceso de inversión que sigue el equipo gestor. Básicamente, partimos de un universo global, ¿no? Le aplicamos el filtro juego puro y aquí ya lo que hacemos es reducir ese universo global. Aquí ya nos estamos quedando con 200 compañías aproximadamente y a partir de ahí lo que vamos a hacer es lo que se conoce como el análisis fundamental, ¿no? Analizamos el balance de las compañías, la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, analizamos la calidad del equipo gestor que está dirigiendo esa compañía, ¿vale? Pero también hacemos una cosa, tenemos que analizar cómo todas esas compañías que nos gustan están correlacionadas entre sí, ¿vale? Tenemos que hacer un análisis de correlación, porque no queremos que estén muy correlacionadas entre sí. Y finalmente, al final, lo que hacemos es construir una cartera que va a estar compuesta entre 35 y 45 compañías. Depende un poco de la visibilidad que tenga el equipo gestor, podrá estar más concentrada en 35 compañías y en otros momentos podrá estar algo menos concentrado o más diversificado en 45 compañías. Si pasamos a la siguiente slide, fijaros, anteriormente, hace apenas un minuto, he mencionado la palabra correlación o descorrelación, ¿no? Y es que, claro, al final cogemos esas 40 compañías de los mismos sectores o temáticas, ¿no? Pues al final la cartera va a estar diversificada, pero no de una manera óptima, ¿vale? Y por ello, al equipo gestor le gusta construir la cartera pues en base a 4 subtemáticas o pilares, ¿vale? Podemos pasar, si queréis, a la siguiente slide e incluso podemos ver los pesos que actualmente tiene la cartera en cada una de las distintas subtemáticas. ¿Qué vamos a encontrar? Pues compañías que pertenezcan al sector transporte. Ojo, compañías no de transporte, sino de infraestructuras ligadas a los transportes. Estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de puertos, estamos hablando de compañías que tengan autopistas de peaje, ¿vale? El segundo subsector o segmento, ¿no? Serían servicios, compañías de infraestructuras de servicios públicos o las conocidas como utilities, ¿no? Pues compañías que tengan en propiedad o en sus contratos de explotación tengan redes de gas o de electricidad. El tercer bloque serían compañías, infraestructuras ligadas al sector energético. Aquí estamos hablando de compañías que tengan en propiedad oleoductos o gasoductos. Y el cuarto bloque serían compañías de comunicación, compañías que tengan satélites, compañías que se dedican a explotar fibra óptica. Esas compañías que se pueden ver favorecidos hacia una transición hacia el 5G, como todos estamos viendo, ¿vale? Pues ya hemos visto un poco cómo de interesante es invertir en el sector de infraestructuras. Yo creo que todos, en base a las características que mencionaba anteriormente, podemos acordar, bueno, pues que pinta bien, ¿no? Para esta clase de activo, ¿no? En el entorno actual. Os he descrito cómo es la estrategia que implementamos en DWS. Recordar, juego puro. Hemos visto un poco qué tipo de carteras nos vamos a encontrar en base a 4 pilares o subtemáticas. La pregunta que seguro que ahora os estáis haciendo es ¿y cómo de bien funciona, ¿no?, esta estrategia, ¿no? Pues en esta slide veis un poco la evolución histórica de nuestra estrategia de infraestructuras. Podéis ver que es una estrategia pues, rentable, ¿no? Una rentabilidad anualizada pues, cercana al 11, al 12%. Insisto, no hay que mirar solo la rentabilidad de la cartera, sino también, y creo yo que es más importante ahora en el entorno económico en el que estamos, el efecto diversificador y descorrelacionador que este tipo de estrategias pueden añadir a nuestra cartera global, ¿vale? Pasando a... Ya estamos en esta slide, ¿vale?
aquí os dejo un resumen, ¿no?, que muestra, yo creo, a la perfección cómo la experiencia de un equipo gestor se traslada en rentabilidad. Y es que al final un equipo gestor pues tiene varias palancas, ¿no?, para poder batir a su índice de referencia. Básicamente estamos hablando de que sepas seleccionar bien compañías, títulos, y que sepas seleccionar bien sectores, ¿no?, o esas subtemáticas de las que os hablaba antes. Pues fijaros, yo creo que este gráfico dice más que 1000 palabras mías, ¿no? En plazos propios de una inversión en renta variable, como puede ser 3, 5 o 10 años, pues el equipo gestor, de manera recurrente, ha sido capaz de generar alfa o ha sido capaz de generar valor, ¿no?, que al final es para lo que se le paga a un equipo gestor, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que estamos en manos de un equipo gestor pues bastante experimentado y que sabe lo que hace. Y así históricamente lo ha demostrado. Por último, ya cierro mi intervención, pues deciros que este fondo ha realizado de manera histórica pues distribuciones a sus inversores muy atractivas. El fondo tiene una clase de reparto que ha repartido, perdonad la redundancia, ¿no?, ha repartido aproximadamente un 3,4% de manera histórica en los últimos años, por lo que esos inversores que busquen una fuente adicional de ingresos pueden también ver cómo este fondo puede ayudarles precisamente a la consecución de esos ingresos extras. Por mi parte, nada más. Espero que os haya resultado interesante la estrategia y mi intervención. Y sin más, doy paso de nuevo a Victoria. Muchas gracias, Carlos. Pues volvemos para atrás y ahora ya sí que creo que tenemos a Jaime, así que vamos a volver a posicionarnos en el punto de partida para empezar a presentar esa idea de renta fija. La de renta variable, desde luego, ha sido muy interesante, totalmente enfocada en el momento actual. Y vamos a pasar ahora a esa otra idea que comentábamos inicialmente, que son los bonos ligados a la inflación. Muchas gracias, Victoria. Bueno, os estaba escuchando todo, sí, pero desgraciadamente no sé por qué, yo os veía y escuchaba, pero vosotros a mí no. Yo creo que es una señal que me estoy haciendo mayor y que la tecnología empieza a ser ya un problema para mí. Ya estás con nosotros, no hay problema. Oye, pues nada, mil gracias a Singular y nada, bueno, yo creo que es una idea, yo creo, muy interesante, muy complementaria a la de Carlos. En el caso de la idea que queremos compartir es de renta fija, bonos ligados a la inflación, y seguimos viendo mucho valor, la verdad. Ya hicimos con vosotros una presentación, yo creo que era a mediados de octubre del año pasado, donde veíamos, la verdad es que mucho valor, y bueno, ahora todo lo pasado pues se puede mostrar que ha sido así. Y a pesar de la subida de los bonos ligados a la inflación, es verdad que, bueno, como comentaba también Carlos, ¿no?, con el tema del IBI/EBITDA, ¿no?, que las valoraciones suben, pero es verdad que el EBITDA acompaña. En este caso es muy parecido, porque los bonos han corrido mucho, pero como ahora veremos, pues la inflación o la fiera, ¿no?, que ha despertado y nos da mordiscos de pérdida de poder adquisitivo, pues también ha continuado al alza. Os pongo también otra metáfora, es el slide anterior, os pongo otra metáfora, parecía un poco a la de la fiera despertado, que me encanta la frase de Paul Volcker, que como sabéis fue el presidente de la Reserva Federal en los años 80, un periodo muy complicado de mucha inflación y de tipos mucho más altos, pero que es verdad que la fiera ha despertado, ¿no?, que al final es como un tubo de pasta de dientes, que cuando se te sale la pasta, cuando la inflación se dispara, luego ya es muy complicado controlarla. Yo creo que es una metáfora que nos vale mucho a la situación que muy bien comentaba Victoria al principio estamos viviendo. Y de los factores en la siguiente slide que afectan a la inflación, que ya los vimos en octubre, ponemos el tick de box en todos, pleno al 15. Seguimos con una expansión monetaria descomunal. Es verdad que, bueno, pues estamos hablando de un cambio de discurso, ¿no?, donde se va a moderar, ¿no?, donde empieza el tapering, pero se sigue expandiendo la base monetaria, los balances de los bancos centrales, y eso pues por teoría monetarista, ¿no?, a mayor masa monetaria pues se traslada a una mayor inflación. Tenemos no solo una mayor base monetaria, una inflación de costes tremenda, que ahora veremos alguna gráfica, ya no solo de materias primas, sino de
inflación salarial, con un mercado en general laboral muy tensionado, y esas presiones inflacionistas salariales se acabarán trasladando también a la inflación final, y con el riesgo incluso de entrar en una espiral inflacionista, ¿no? Esta semana hemos visto en prensa, ¿no?, cómo Nestlé, Coca-Cola están ya amenazando a los distribuidores, a los supermercados, con nuevas subidas de inflación que probablemente se trasladarán también al consumidor final. Vemos además, si éramos pocos en la fiesta, pues otro más, que es los problemas, el desajuste que hay de demanda y oferta. Por un lado tenemos una demanda absolutamente desbocada, y seguro cuando digo esto, yo creo que todos nos vemos reflejados. Hemos estado 2 años sin salir de casa, con una tasa de ahorro descomunal, prácticamente el 20% sobre el Producto Interior Bruto. Y bueno, pues ahora nos abren las puertas y salimos todos a consumir, ¿no? A restaurantes, viajes y demás. Lo estamos viendo yo esta Semana Blanca, aunque estamos aquí nosotros trabajando en Madrid, pero nos comentan, pues bueno, amigos, compañeros, que están las estaciones totalmente a reventar, con unos precios desorbitados de hoteles. Y bueno, pues todo es consecuencia un poco de esa sobretasa de ahorro que hemos vivido. Si a eso le juntamos problemas o cuellos de botella en la oferta agregada, como estamos viviendo, ¿no?, sobre todo en productos que provienen de Asia, pues tenemos una combinación absolutamente explosiva de inflación, como estamos viendo y bien comentabas, con inflaciones del 7,5% en Estados Unidos. No solo eso, sino ya el acicate, no solo la inflación presente, la realizada y la publicada, sino que esta espiral inflacionista está provocando que la inflación sea trending topic, la tengamos en los telediarios, en prensa blanca, prensa naranja, y esto lo que provoca al final es una sobredemanda, como ocurre un poco en Argentina, que al final la gente, en vez de comprarse 2 pares de zapatos, se compra 4, ¿no? Bueno, se compra un par, no, se compra 2 pares de zapatos, ya pensando que los zapatos el año que viene van a costar un 20% más, y para hedgearse de esa inflación, pues la demanda agregada es todavía mayor. Y luego la guerra de divisas, que es verdad, quizás está algo más tranquila que los años, pues, de 2008, 2009, donde Europa tardó mucho más en entrar, pero estamos viendo pues también un dólar bastante fortalecido, que hace pues que sobre todo la mayoría de materias primas que van denominadas en dólar, pues a los europeos, o la importación de crudo que va en dólar, sobre todo ahora con la complicación de la guerra o la invasión de Ucrania, pues que hace que a los europeos, en este caso a nosotros, pues en euros nos cueste más, ¿no?, el consumo, y se traslada a una inflación mayor. En la siguiente gráfica vemos de hecho fue una gráfica, está actualizada en la última presentación, cómo los componentes que más daño, que más están generando inflación es la parte de energía, no hay duda. Y aquí pueden surgir preguntas, ¿no? Oye, si el crudo lo estamos viendo por un tema ahora puntual, ¿no?, de Ucrania por encima de $100, pero si el crudo se normalizara, si podríamos ver también una normalización de la inflación. Pero muy interesante los otros colores, el azul claro y el azul oscuro, como veis, donde por primera vez no es solo, si vemos el histórico, pues desde los años, desde mediados de la década del 10.000, estamos viendo cómo el resto de componentes se está animando, se está acelerando, ¿no? Como es el real estate, que es bastante estable, pero sobre todo la gráfica azul clarito, el resto de componentes como es comida y bebidas, pues también está contribuyendo, y con riesgos de entrar en una espiral inflacionista. En la siguiente transparencia, yo creo que es una gráfica muy significativa, sacada de la FED de San Luis. Dentro, bueno, sabes que son 8 bancos gobernadores dentro de Estados Unidos, y es una gráfica que se lleva utilizando bastante tiempo, refleja muy bien lo que acabo de decir, que ya no es solo la energía, sino miráis el resto de componentes, incluso uno muy curioso que hemos comentado alguna vez, como los coches de segunda mano, por ejemplo, ante la falta de suministro, ¿no?, de semiconductores y demás, pues está disparando el precio de componentes inimaginables, ¿no?, como puede ser los coches de segunda mano, y como la gente al final hace la provisión de estos enseres o de estos bienes, porque la provisión de los bienes nuevos, pues desgraciadamente viene con muchísimo retraso, y la gente tiene que suplir su necesidad. En el siguiente slide vemos también este es el Global Supply Index, pero refleja muy bien esto que estoy comentando del problema de cuellos de botella, refleja al final disrupciones en la cadena de suministro, y sorprende mucho, si os fijáis bueno, ahora estamos en máximos, pero si nos vamos a 2020, que fue una situación de estrés,
obvia, ¿no? Con la parada prácticamente de la economía, vemos como ahora en 2022 los problemas de suministro siguen absolutamente tensionados y se van a seguir trasladando, desgraciadamente, a una inflación persistente y alta que van a hacer que los bonos ligados a la inflación siga siendo una inversión muy atractiva. Vemos en el siguiente slide también otra gráfica de tensión descomunal, el mercado laboral, como hemos comentado, y además, si os cogéis los números, es impresionante ver, ¿no?, cómo en la parte de ofertas de empleo hay aproximadamente 10 millones de ofertas actuales por mes, pero si nos vamos al pool, a la oferta laboral que hay en Estados Unidos, vemos que precisamente, aunque los ejes están rebaseados para que se puedan comparar las dos gráficas, esos 10 millones de puestos de trabajo solicitados, de ofertas, se corresponden con justo la oferta laboral que hay en Estados Unidos. Con lo cual, imaginaros esa tensión del mercado laboral, donde la oferta y la demanda son prácticamente del mismo número, 10 millones, imaginaros para casar oferta y demanda cómo se va a trasladar también a presiones inflacionistas laborales, que además en este caso la inflación salarial se traslada a todos los sectores, como veíamos en el mapa de la Reserva de San Luis. En el siguiente slide también ya no solo la política monetaria que comentamos, una expansión fiscal absolutamente descomunal. Vemos como los déficits públicos, si eran ya altos antes del coronavirus, pues estamos viendo cómo se siguen incrementando con nuevos planes de ayuda, en Europa con los planes de pandemia, el PEP famoso. Y no solo eso, estamos viendo ya no expansión fiscal, pero cómo la deuda privada sigue aumentando. Nos seguimos endeudando, los consumidores privados seguimos consumiendo mucho más que la renta disponible. Todo ello va en demanda agregada. Como sabéis, la demanda agregada es el consumo privado y la demanda pública, el consumo público, y vemos como los dos componentes de demanda agregada siguen absolutamente desbocados y nos hacen pensar que la inflación va a seguir fuerte a lo largo de años venideros. En el siguiente slide vemos también qué es lo que pueden hacer los bancos centrales. Están atados absolutamente de manos. Vemos la inflación en la gráfica morada. Vemos como los bancos centrales no han subido tipos, están manejando el discurso de una bajada, una moderación de quantitative easing, de compra de activos. La FED sí que en la última reunión adelantó una subida en marzo, ¿no?, de tipos, pero también es verdad que con el conflicto ucraniano probablemente o a lo mejor tiene que moderar esas expectativas de subidas y está en una situación muy, muy complicada que ya comentamos en octubre del año pasado. Por otro lado, recordad que la FED o los bancos centrales llevan muchos años buscando inflación. Vemos ahí como la gráfica azul va por debajo de la verde, que es el objetivo inflacionista. Muchos años con situación de inflación y deuda, una combinación explosiva, tener mucha deuda y que los ingresos nominales que caigan te hacen apalancarte muchísimo más. Y ahora yo creo, eso ya es un poco una opinión mía personal, pero yo creo que ahora que los bancos centrales están viendo por fin algo de inflación, es verdad que ahora como la pasta de dientes, ahora se le está saliendo la pasta de dientes del tubo y es muy difícil controlarla, ¿no? Pero también es verdad que es una situación que con mucha deuda, como acabamos de ver, no es tan mala para los bancos centrales porque es la manera de desapalancarnos de manera moderada. Hay otros efectos colaterales que sería muy largo de comentar, pero yo creo que los bancos no están tan incómodos. Vemos en esta gráfica muy interesante también, los bancos centrales de momento no mueven ficha, pero el mercado, fijaros en lo que está descontando ya los bonos gubernamentales, 3-4 subidas este año y otras 3 el año que viene por parte de la Reserva Federal. Y muy interesante la gráfica a la derecha, porque alguna persona me puede comentar cómo puede ser que con mayor inflación, como estamos viendo, ¿no?, en el comienzo de año, cómo el fondo ligado a la inflación está en menos 30 puntos básicos. Y esto se produce porque la inflación alta ya estaba descontada en la zona hasta del 7% y se nos está moviendo la curva nominal, la subida de tipos se nos está moviendo, con lo cual en un entorno de inflación estable, o sea, alta pero estable, ya no sin incrementarse más, y un positivizamiento de la curva, hace que los bonos ligados a la inflación se comporten bien, pero no compense esa subida de inflación con las subidas nominales. Aún así, se están comportando infinitamente mejor que cualquier bono gobierno. Estamos viendo unas caídas fortísimas en crédito de -5 en el año y en gobiernos con duraciones largas por encima del 3%. Y estos bonos al final están ligeramente en negativo en el año -0,30, con lo cual confirmamos lo que ya compartimos con ustedes en octubre,
que son bonos muy defensivos y una alternativa muy defensiva dentro de renta fija y gobierno muy interesante. En el siguiente slide vemos un poco lo que estoy comentando ahora, que es la correlación, sobre todo la gráfica de la izquierda con el petróleo, que es una de las gráficas que hablamos al principio, y una gráfica me interesa muchísimo que veáis, que es la de la derecha. Veis que en el largo plazo la parte verde o verdosa, que es la inflación, es lo que realmente tiene impacto en la rentabilidad de los bonos. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final los bonos ligados a la inflación son dos componentes, la inflación y los tipos nominales o tipos gobierno. Entonces, en este caso, como os comentaba antes, la inflación ya la ha recogido muy bien. De hecho, son una estrategia de duración corta que lleva 2 años pagando un 4% con volatilidades muy bajas del 2%, pero vemos cómo esa parte rosada ya desde el 2021 nos ha hecho un poquito de daño, que hace pues, que este comienzo de año estemos en 30 puntos básicos en negativo. Por eso me reafirmo que esta caída de tipos es una ventana de oportunidad bastante interesante, donde sobre todo vemos mucho valor en los bonos ligados a la inflación en el carry, más que ya en apreciaciones de precios o en subidas de inflación que confirmamos. Compartimos un poco el consenso en AXA y M, vemos la inflación muy alta y ya no la vemos incrementándose mucho más, como bien comentaba Victoria. En el siguiente slide vemos las expectativas de inflación, muy parecido a lo que vimos a final de año, muy fuertes, pero yo creo que coincidimos todos en una moderación. Y vemos muy curioso la gráfica punteada, el resto de colores son distintos bancos de inversión, distintos bancos comerciales, pero vemos como la gráfica punteada es el swap, y que es lo que opina el mercado, y continuamos viendo cómo el mercado sigue muy por encima en expectativas de inflación frente a los bancos. Yo creo que es algo ya se repite mucho y me centraría, de hecho, más en expectativas del mercado que en expectativas de los macroeconomistas, que siempre pecamos o vamos por detrás de la curva. En el siguiente slide vemos también el swap. Yo creo que aquí se ve mucho mejor cómo se modera, ¿no? A lo largo, sobre todo hasta 2025, en la zona de 2,5 puntos de inflación. Esto es lo que espera el mercado. Y fijaros que se mantiene una expectativa holgadamente por encima del 2%, lo que nos hace pensar que no vamos a ver, yo creo que hay que ser realistas, la rentabilidad que hemos visto en los bonos ligados a la inflación los 2 últimos años que comentábamos, pero sí que pensamos que vamos a ver una rentabilidad esperada un poco, que es lo que está pagando ahora el carry, por debajo de ese 2%, pero muy interesante en un entorno de subida de tipos, tener bonos gobierno que se comportan bien y que absorben muy bien la subida de tipos, porque sobre todo viene ligada a una inflación alta. En la siguiente slide vemos, aquí refleja ya el income, ¿no? La rentabilidad que están dando los bonos ligados a la inflación. Yo creo la gráfica o la línea más interesante es la azul, la americana, que es el mercado más líquido, y vemos cómo para incluso inversores Eurohedge, para inversores europeos, esperado para lo que es a lo largo del año, el carry que pague los bonos ligados a la inflación están por encima del 2%. Que invertir en bonos gobierno esperando una rentabilidad ligeramente por encima del 2%, creemos que es una inversión y una alternativa a renta fija súper interesante. Y seguimos manteniendo el discurso del año pasado. Esta, si queréis, la pasamos un poco los números que acabo de comentar. Y bueno, acabar también un poco con la foto de las 3 estrategias que tenemos. Yo creo que no viene mal siempre repasarlas. Por un lado, lo que os comenté en octubre, los bonos ligados a la inflación. Desgraciadamente, el universo de bonos ligados a la inflación tiene una duración larguísima de 13 años, muy sesgado sobre todo por los planes de pensiones ingleses y por el mercado inglés de bonos ligados a la inflación. Es una estrategia que no nos gusta, curiosamente, en entornos de inflación, porque precisamente esa mayor duración y esas subidas esperadas de tipos no compensan la inflación esperada alta. Se come la subida de tipos, la duración en la parte nominal se come la subida de inflación y, de hecho, paradójicamente es una estrategia que se comporta muy mal en periodos de inflación, por eso no la recomendamos, y se comporta muy bien en periodos de baja inflación. Y la estrategia que recomendamos, la columna verde, que es de duración corta, donde las gráficas confirmar un poco repasar, ¿no? Como resumen, las gráficas que hemos visto anteriormente, donde la delta, la correlación de la inflación y estos bonos de duración corta sí que se asemeja a la inflación realizada, y es donde vemos el valor para los inversores. Aparte, tenemos muchísima menos volatilidad con duraciones bajas. Y luego, muy interesante para carteras, la correlación que tiene con resto de bonos gobierno. Tiene una correlación bajísima, prácticamente de 0,2, 0,3,
lo que nos hace es tener una rentabilidad muy interesante en este entorno y encima nos descorrelaciona al resto de activos y nos baja la volatilidad de la cartera, lo que nos hace todavía reincidir en esta idea de inversión. Y creo que acabo con el siguiente slide, que es una foto donde aquí se ve un poco lo que acabo de comentar, los puntos verdosos claros, pues veis ahí un poco la menor volatilidad frente al resto de bonos gobierno y ajustado por rentabilidad a unos ARPEs muy interesantes. Y creo que nos queda un slide que es el comportamiento para que veáis aquí, de la estrategia de duración corta del fondo. Como os comentaba, ahí en el año está menos 0,34, pero llevamos años muy, muy buenos y si lo ajustamos por rentabilidad, por volatilidad, pues el SARPE y el atractivo de la inversión es todavía más óptimo, ¿no?